¿Cuál es el invento que más veces usaste en tu vida? ¿El celular, el microondas, la computadora? Seguro que sí. Pero hay otro que probablemente hayas usado millones de veces sin darte cuenta. La virome. Hola y bienvenidos a La Historia de... Hoy vamos a hablar de un objeto que seguramente usaste millones de veces. La virome. Ese bolígrafo que hace que escribir sea rápido, limpio y sencillo. Pero lo que quizá no sabías es que detrás de este simple invento hay una historia fascinante de creatividad, guerra, migración y hasta un poco de azar. Así que quédate hasta el final, porque te voy a contar todo, desde sus primeros prototipos hasta cómo terminó conquistando el mundo entero. Antes de que existiera la virome, escribir era un verdadero desafío. La gente usaba plumas de ave que había que mojar en tinta cada pocas palabras, o estilográficas que muchas veces goteaban o dejaban manchas en los papeles. Era un proceso lento y frustrante. Cualquier periodista, estudiante o funcionario debía tener cuidado constante de no arruinar su documento. Incluso en las oficinas de los años 30, los escritorios estaban llenos de tinteros, papeles manchados y plumas que requerían limpieza diaria. Imagínate tener que tomar notas rápidas durante una entrevista o mientras viajabas. Era prácticamente imposible. Y justo aquí surge nuestro primer dato curioso. Los periódicos imprimían tinta que se secaba rapidísimo, y fue esa observación la que inspiró a Laszlo Biró a pensar en una alternativa. Pero, ¿cómo pasó de una simple idea a un invento que cambiaría la escritura para siempre? Lo descubriremos en la siguiente sección. Laszlo Biró nació en 1899 en Budapest, Hungría. Era periodista y, como muchos de sus colegas, sufría con las plumas tradicionales. Manchas, errores, lentitud. La vida de un escritor estaba llena de obstáculos. Un día observó cómo la tinta de los periódicos se secaba casi al instante y pensó, ¿y si esta tinta pudiera aplicarse a la escritura manual? Pero había un problema. La tinta de imprenta era demasiado espesa para las plumas normales. Aquí entra su hermano Georgi, químico de profesión, quien ayudó a crear la fórmula adecuada y a diseñar el mecanismo que finalmente permitiría usar esa tinta sin manchar. Juntos empezaron a probar diferentes bolitas metálicas, tipos de tinta y depósitos. Fueron meses de ensayo y error, y muchas veces sus primeros prototipos fallaban estrepitosamente. Dato curioso. Biró también se inspiró en los rodillos de las imprentas para diseñar la punta que finalmente permitiría que la tinta fluyera suavemente. Pero aún quedaba un gran desafío: producirlo y llevarlo al mundo. Un tema que se complicaría con la llegada de la Segunda Guerra Mundial. Después de mucho experimentar, los hermanos Biró dieron con la idea clave: una pequeña bolita metálica en la punta del bolígrafo que girara con el movimiento de la mano. La bolita recogía la tinta del cartucho y la transfería al papel de manera uniforme, resolviendo el gran problema de la pluma: manchas y lentitud. El primer bolígrafo moderno nació en 1938 y fue patentado por los Biró. Los prototipos iniciales eran un poco caros, pero funcionaban. Incluso hoy, el principio básico sigue siendo el mismo. Dato curioso: en algunos países la virome se llama Biro, en honor a su creador, mientras que en otros se usa el término bolígrafo o ballpoint pen. Pero, ¿cómo pasó este invento de ser una idea en Hungría a conquistar el mundo? La historia da un giro inesperado en la próxima sección. En 1939 estalló la Segunda Guerra Mundial y Laszlo Biró, siendo judío, tuvo que huir de Europa.
Tras pasar por París, llegó a Argentina en 1940 junto a su hermano y su socio, buscando seguridad y nuevas oportunidades. En Buenos Aires patentaron el bolígrafo en 1943 y fundaron la empresa Bureau Pens of Argentina. Un gran paso fue cuando la Royal Air Force británica adoptó su bolígrafo para los pilotos, ya que funcionaba perfectamente a grandes alturas, algo que las estilográficas no podían lograr. Dato curioso: los pilotos los usaban incluso durante maniobras de combate, y los informes dicen que los bolígrafos de los Bureau eran más confiables que cualquier pluma estilográfica de la época. Y esta historia apenas empieza, porque después de la guerra, la virome se convertiría en un fenómeno mundial. Después de la guerra, varias empresas compraron licencias para producir bolígrafos en masa. En Estados Unidos, la empresa Eversharp y más tarde Reynolds los popularizó. En Francia, Marcel Bich fundó la famosa marca Bic, que se volvió sinónimo de bolígrafo barato y confiable. Durante los años 50 y 60, la virome se introdujo en escuelas y oficinas por todo el mundo. Los niños la usaban para aprender a escribir, los adultos para trabajar, y rápidamente se volvió un objeto cotidiano indispensable. Dato curioso: se estima que hoy en día se producen más de 100.000 millones de bolígrafos al año, y la mayoría sigue utilizando el mismo principio inventado por Bureau hace más de 80 años. Y aunque parezca simple, la virome cambió la manera en que escribimos, aprendemos y comunicamos. Pero su impacto no termina ahí. La virome no solo resolvió un problema práctico, también democratizó la escritura. Gracias a este invento, cualquiera podía tomar notas, firmar documentos y expresarse por escrito, sin necesidad de herramientas complicadas o costosas. Hoy seguimos usando viromes en oficinas, escuelas, casas y laboratorios, incluso en la era digital. Se han desarrollado variantes: tinta de gel, multicolor, borrable, ecológica, pero la esencia sigue siendo la misma que inventaron los hermanos Bureau. Dato curioso: en algunos países incluso hay museos o colecciones dedicadas exclusivamente a los bolígrafos y su historia. Y ahora que conoces la historia completa, probablemente nunca más veas una virome como un simple objeto cotidiano. Así que la próxima vez que agarres una virome, recordá, estás usando un invento que surgió de la observación, la creatividad y la perseverancia. Los grandes inventos no siempre nacen de laboratorios secretos o presupuestos enormes. A veces surgen de pequeños problemas cotidianos y grandes ideas. Si te gustó este video, suscríbete a La Historia de para descubrir más inventos que cambiaron la historia. Contanos en los comentarios, ¿qué otro invento te gustaría que exploremos en el próximo video?